Bueno, pues vamos a la carta a los Colosenses, el capítulo 2. Colosenses capítulo 2. Dice allí, versículo 1. Porque quiero que sepáis cuán grande lucha tengo por vosotros, y por los que están en la Odisea, y por todos los que no han visto mi rostro en persona, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar toda la riqueza de la plena certidumbre del entendimiento, a fin de conocer completamente el misterio de Dios, Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del entendimiento. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del entendimiento. Dice el versículo 3. El otro día hablamos ya del conocimiento de Jesucristo. Hablamos del conocimiento y de la sabiduría. Del conocimiento decíamos que era un conocimiento ilimitado, infinito. Es decir, un conocimiento omnisciente. Jesucristo es omnisciente porque Él es Dios. Y hablábamos también de su sabiduría. Una sabiduría ilimitada o infinita. Es decir, Él siempre establece las mejores metas y escoge los mejores medios para alcanzar esas metas. Definíamos así la sabiduría y la sabiduría perfecta de Dios. Así que en este versículo 3 pues ya hablamos del conocimiento y hablamos de la sabiduría de Dios. Pero lo grande de todo esto, hermanos, es que Jesucristo pone a nuestra disposición los recursos de su conocimiento y de su sabiduría. ¿Por qué? Porque somos considerados por Él sus amigos. Los que les sirven con fidelidad llegan a ser no ya sus siervos, que también, sino sus amigos. Y a estos les dice en Juan 15, versículos 13 al 15, les dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Aquí hay una condición. Una cosa es ser salvos y otra cosa es ser sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Y ya no os llamo esclavos, que también lo somos. Esclavos o siervos, literalmente dice esclavos, que también lo somos. Ya no os llamo esclavos. ¿Por qué? Porque el esclavo no sabe lo que hace su señor. Pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os las di a conocer. Nosotros sabemos lo que hace el Señor Jesucristo. Sabemos lo que hizo hace 2000 años, sabemos lo que está haciendo ahora y sabemos lo que hará por la eternidad. Aunque lo sepamos de aquella manera tan humana. Pero lo sabemos porque Él nos lo reveló a nosotros, porque nos tiene por amigos. Y todas las cosas que oyó de su Padre, todas las cosas que quiso revelarnos el Padre, Él nos las reveló hace 2000 años. ¿Por qué? Porque somos considerados por Él sus amigos. Qué gran privilegio, ¿verdad? Ser llamados y ser considerados amigos por el Hijo de Dios, por el Dios Todopoderoso. Porque realmente éramos lo contrario, ¿verdad? Éramos enemigos. Y aún lo somos en nuestra naturaleza pecaminosa y rebelde muchas veces, ¿verdad? Y por supuesto, no hicimos nada para ser considerados sus amigos, ni lo merecemos. Pero Él, por su gracia, pagó nuestra deuda mortal
Y no solo eso, sino que nos otorgó la inmerecida dignidad de ser considerados sus amigos. Lo grande de todo esto también es que Él pone a nuestra disposición todos los recursos de su conocimiento y de su sabiduría, para que podamos no solo ser salvos, sino también caminar en santidad por la vida. Dicen en 2 de Pedro 1, versículos 3 al 9. Por cuanto todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido concedidas por su divino poder, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido concedidas por su divino poder. ¿Cómo? Mediante el conocimiento pleno, acordaos, epignosis, conocimiento pleno, mediante el conocimiento pleno del que nos llamó por sus gloriosas proezas, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser consustanciales con la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, habiendo huido. El creyente no solo es salvo, sino que desde entonces sigue huyendo de la corrupción del mundo que hay por causa de la concupiscencia. Así también vosotros, poned toda diligencia. Ay, esta palabra, diligencia, que no es esa diligencia de las películas de vaqueros, de los carruajes. Es otra diligencia, que no más oírla ya nos produce cansancio, ¿verdad? Qué pereza nos entra cada vez que oímos esta palabra diligencia o trabajo. Poned toda diligencia, es decir, trabajo, esfuerzo, sudor, a veces dolor. Poned toda vuestra diligencia en añadir a vuestra fe salvadora. ¿No? Ya sois salvos, ya somos salvos. Ahora tenemos que añadir a nuestra fe salvadora una serie de cosas. Poned toda vuestra diligencia en añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio. Perdonad un momento. Añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto personal y al afecto personal el amor. No basta con la fe salvadora. A partir de ahí, porque la fe nunca viene sola. Por eso decimos que la fe, si es verdadera, si es genuina, si es salvadora, siempre es una fe que obra. Continúa el versículo 8. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni estériles en el conocimiento pleno, otra vez epignosis, el conocimiento pleno, no os dejarán estar ociosos ni estériles en el conocimiento pleno de Jesucristo, Señor nuestro. Pero, aquí viene un pero el que carece de estas cualidades, ¿de qué cualidades? Virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto personal, amor. El que carece de estas cualidades, dice aquí la palabra, está ciego, teniendo cerrados los ojos. Ha olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Es como aquel que ha creído, pero ya se olvida de todo. Ya soy salvo, lo demás ya no importa. No, señor.
Si realmente hemos sido salvos, ahora importa todo. La purificación, aquí habla de la purificación de nuestros antiguos pecados, que es un proceso en el que nos vamos desligando de esos pecados de antaño. La purificación o la santificación tiene dos vertientes, una negativa y otra positiva. Por un lado, tenemos que ir eliminando nuestros antiguos pecados. Y por el otro lado, tenemos que ir añadiendo a nuestra fe virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto personal, amor, etcétera, etcétera. Esa es la batalla de la santificación en la que estamos hoy. Pero alguno dirá, bueno, ¿no dice Santiago 1:5 que si le pedimos a Dios sabiduría, nos la da sin mucho esfuerzo, como una ciencia infusa que desciende del cielo? Ciencia infusa es el conocimiento adquirido no mediante esfuerzo, no mediante estudio, sino que es atribuido a causas sobrenaturales. Dice Santiago 1:5. Y si alguno de vosotros carece de sabiduría, pídala a Dios, el que da a todos generosamente y no reprochando, y les será dada. Eso es lo que dice Santiago. Y algunos dicen, bueno, si pedimos a Dios sabiduría, nos la va a echar desde el cielo como una ciencia infusa, sin esfuerzo. Bueno, aquí Santiago está hablando en un contexto de pruebas. Está hablando de las pruebas. Lo que dice Santiago es que si estamos pasando por pruebas y no entendemos el porqué de ellas, pidámosle a Dios sabiduría y Él, generosamente y sin reproche ninguno, nos dará abundante sabiduría. ¿Para qué? Para que podamos entender el propósito divino de las pruebas y sepamos lo que tenemos que hacer para no sucumbir ante ellas, sino para salir victoriosos, cumpliendo así el propósito divino, que es nuestra santificación y su sola gloria. Así que no podemos aplicar este texto de Santiago a que pedimos a Dios sabiduría y nos la da sin esfuerzo ninguno. No ese es el caso. Aquí está hablando de las pruebas, de entender el propósito de Dios, de por qué Él deja que nos metamos en diversas pruebas. Otro dirá, pero ¿no dice 1 Corintios 12:8 que el Espíritu Santo nos da la sabiduría y el conocimiento sin mucho esfuerzo, como una ciencia infusa que desciende del cielo? Vamos a ver 1 Corintios 12:8. Dice, a uno, por el Espíritu, le es dada palabra de sabiduría, a otro, palabra de conocimiento, según el mismo Espíritu. Aquí en 1 Corintios 12, ¿en qué contexto estamos? Estamos en un contexto de los dones espirituales. Pablo está hablando de los dones espirituales. ¿Qué es un don espiritual? Un don espiritual es la habilidad espiritual dada por el Espíritu Santo en el momento de creer para la edificación del cuerpo de Cristo. Cuando habla aquí de conocimiento y de sabiduría, palabra de conocimiento y palabra de sabiduría, está hablando de dones espirituales, no de sabiduría en general. Por tanto, lo que Pablo dice aquí es que a uno, por el Espíritu Santo, le es dado el don espiritual de la palabra de sabiduría, a otro el don espiritual de la palabra de conocimiento según el mismo Espíritu. Así pues, aquí en 1 Corintios 12 no está hablando de la sabiduría y del conocimiento de una manera general,
como lo hace en nuestro texto de Colosenses 2:3, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Verdaderamente, tales tesoros, tales conocimientos y tal sabiduría es una inmensa riqueza, auténticos tesoros para nosotros. Basta con considerar la penosa situación en la que viven en el mundo, sin Dios y sin esperanza, los que nos rodean. Muchos de nuestros vecinos ni siquiera se plantean el sentido de su vida. Pasan como durmiendo por la vida. Pero el que piensa un poco en ello, y hay unos cuantos que sí lo hacen, el que piensa un poco en ello se enfrenta a una auténtica angustia existencial. Porque no tienen idea de quiénes son, de por qué están aquí, de cuál es el sentido de su vida, de cuál es su destino y de cómo acabarán. Una auténtica angustia existencial. Nosotros, sin embargo, somos privilegiados porque hemos recibido la revelación de Dios, por haberla aceptado con fe salvadora y por disfrutar ya de esa gloriosa esperanza que tenemos. Pablo mismo no dejaba de maravillarse por la gloria de esa revelación. Habló en el versículo 2 de riquezas y ahora en nuestro versículo 3 habla de tesoros. Riquezas y tesoros. Ahora, dice que esos tesoros de la sabiduría y del conocimiento están escondidos en Cristo. Dice, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Qué es eso de que están escondidos? Etimológicamente, la palabra escondidos viene de la palabra griega apócrifos, que nos sonará, de los libros apócrifos. Pues escondidos es la palabra griega apócrifos, que significa secreto, escondido, oculto. Es la misma palabra que Pablo utiliza en Colosenses 1, 26 y 27. El misterio, donde dice el misterio oculto, es decir, apócrifo, desde los siglos y edades, pero que ahora fue manifestado a sus santos, a quienes quiso Dios dar a conocer cuál es la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Esta palabra, apócrifo, escondido, secreto, oculto, era una de las palabras preferidas de los falsos maestros. Los libros apócrifos de aquellos herejes iluminados eran llamados así porque eran libros de secretos, que solo podían conocer una minoría privilegiada de elegidos y que quedaban fuera del alcance común de la gente. De este modo, la palabra apócrifo era, en un principio, un calificativo honorable, el cual era usado por los propios herejes con orgullo para calificar sus doctrinas esotéricas y sus libros secretos. Pero con el paso del tiempo, esta palabra apócrifo acabó adquiriendo el significado peyorativo de falso y espurio. Con el paso del tiempo, el libro apócrifo vino a significar libro falso, libro no canónico, es decir, que no formaba parte del canon de la revelación bíblica, del conjunto de libros revelados por Dios y que tenemos hoy en la Biblia. Y esto, cuidado, tanto si la enseñanza de esos libros era ortodoxa, era correcta, como si era herética, porque hay libros doctrinalmente sanos, pero que no pretenden ser parte de la Biblia. La Iglesia Católica
en sus Biblias, en todas sus Biblias. Añade 8 libros que ella misma llama deuterocanónicos y que literalmente significa segundo canon, los cuales no debía de incluir en la Biblia porque al estar en la Biblia da la impresión de que son igualmente inspirados por Dios. Esos libros son Tobías, Judith, Esther, Primera y Segunda de Macabeos, Sabiduría, Eclesiástico, no confundir aquí con Eclesiastés, Eclesiástico, y Baruch, los cuales pueden tener su interés, pero que nunca fueron reconocidos por los judíos como inspirados y que de ninguna manera pueden formar parte del canon bíblico, de la Biblia. No existen libros inspirados de primera categoría y libros inspirados de segunda categoría. O son inspirados o no lo son. Vamos a ver algunos testimonios de los antiguos. Josefo, por ejemplo, que era un historiador judío del siglo I, del siglo en el que se escribió la Biblia, que proporciona en sus escritos una información valiosa sobre el judaísmo y sobre los inicios del cristianismo. En una de sus obras, La guerra de los judíos, hablando de la secta de los esenios que estaban asentados en el desierto de Qumran, donde se encontraron aquellos famosos manuscritos de Qumran, pues dice Josefo que el principiante, antes de ser admitido en la secta de los esenios, para poder participar de todos los privilegios de los miembros de la secta, dice, abrimos comillas, dice, tenía que hacer tremendos juramentos de no ocultar nada a los miembros de la secta y no relatar ninguno de sus secretos a otros, aun si fuera torturado hasta la muerte. Y de la misma forma, de guardar cuidadosamente los libros de la secta y los nombres de los ángeles. Cerramos comillas. Otro autor antiguo, Ireneo, que era un padre de la Iglesia del siglo II y que fue obispo de Lyon, en Francia, es considerado hoy como el más importante adversario del gnosticismo del siglo II. El gnosticismo que ya advertimos en la Biblia, por ejemplo aquí en Colosenses, un incipiente gnosticismo. Bueno, pues este hombre, Ireneo, es considerado el más importante luchador contra el gnosticismo en el siglo II. Recientemente, por cierto, el Papa Francisco lo declaró doctor de la Iglesia con el título de Doctor Unitatis, es decir, doctor de la unidad. Pues en su obra principal, que se llama Contra las herejías, nos informa de que los marcionitas, una de las sectas de aquellos tiempos del siglo II, los marcionitas, dice, abrimos comillas, adujeron un sinnúmero de escritos apócrifos y espurios que ellos mismos han forjado. Cerramos comillas. Y Clemente de Alejandría, que murió a principios del siglo III, hacia el 215 o 216, en su obra Stromata, afirma, abrimos comillas, aquellos que siguen la herejía de Pródico, que era uno de los herejes, aquellos que siguen la herejía de Pródico, se jactan, estaban orgullosos de poseer los libros secretos de este hombre. Cerramos comillas. Pues los falsos maestros que incomodaban a los colosenses con sus peligrosas doctrinas, también se ufanaban, se jactaban de sus escritos secretos y escondidos. Como los falsos maestros de todos los tiempos, que pretenden sacar de su chistera nuevas revelaciones con doctrinas y prácticas novedosas que tuercen
la palabra de Dios o que directamente no tienen nada que ver con ella. Si hubiera que decir cuál es el denominador común de todas las herejías que existen, o el origen de todas ellas, posiblemente sería las nuevas revelaciones. Las nuevas revelaciones. La revelación privada. Ese Dios me dijo. Por eso es importante, hermanos, aún en nuestros círculos conservadores, tener cuidado con las sutilezas de las nuevas revelaciones. Por ejemplo, cuando decimos Dios me dijo, o Dios puso en mi corazón, o Dios me impulsó, o Dios me guió, que a veces decimos estas frases sin ser muy conscientes de lo que realmente significa. Es más, muchas veces buscamos ese tipo de guías y de revelaciones sobrenaturales que realmente son, yo es lo que digo, realmente son nuevas revelaciones, ajenas a la palabra de Dios. Porque Dios nos está diciendo, nos está guiando aparte de la palabra de Dios. Cuando la única revelación de Dios está en la Biblia, en su palabra escrita. Pero Pablo aquí le da otro matiz. Cuando Pablo dice, menciona los tesoros escondidos de Cristo, está dando a entender que se ofrecen libremente a todos los que le acepten por fe. A todos. Haciendo un contraste entre estos verdaderos e inagotables tesoros y los secretos inservibles de los falsos maestros. Aquellas supuestas verdades que los herejes escondían con tanto celo eran enseñanzas esotéricas y ocultistas accesibles solamente a los iniciados, es decir, a los que se sometían a los ritos y a las doctrinas de aquellos maestros. En cambio, Pablo dice que el misterio de Cristo no tiene por qué seguir oculto, pues Dios ha querido darlo a conocer. Como dice el capítulo 1 y versículo 27. Y que los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, de los que estamos hablando, los tesoros de la sabiduría y del conocimiento de Cristo, tampoco tienen que permanecer escondidos, pues Cristo los comparte con todos los que le buscan de corazón. Todos los que le buscan de corazón. Estos tesoros se hallan escondidos y ocultos como una joya en su estuche, en Cristo. No en el sentido de estar fuera del alcance, sino como los tesoros en una mina que se acaba de abrir y de la que se puede extraer mediante una búsqueda diligente, mediante una búsqueda diligente, una constante provisión de piedras preciosas. Y como la mina es inagotable, siempre habrá durante toda la eternidad nuevos y nuevos tesoros en Cristo. Pero claro, cuidado, hay una condición. Hay que buscar de corazón y diligentemente. Aquí está el problema. Diligentemente. Trabajo, sacrificio, sudor, lágrimas, tiempo, dinero, todo costoso. La ironía del caso es que los falsos maestros pretendían ofrecer misterios escondidos de conocimiento esotérico tan profundo que solo era asequible para unos pocos. Pero, en realidad, se trataba de enseñanzas superficiales acerca de ritos externos, inútiles, inservibles. En cambio, el Evangelio de Jesucristo, aunque parece sencillo porque se ofrece a todos los que quieran abrazarlo, sin importar sus calificaciones académicas, en realidad se trata de
una sabiduría profunda e interna. El Evangelio de Cristo. Desde otro punto de vista, aunque estos tesoros se ofrecen a todos los que creen en el Evangelio, siguen estando escondidos, en el sentido de que deben de ser anhelados y buscados para ser encontrados. No nos caen del cielo. Es decir, el ser humano no puede alcanzar estos misterios por sí solos. Solamente Dios puede darlos y solo el hombre puede recibirlos en obediencia de la fe. Para el mundo siguen estando escondidos porque el mundo no está en Cristo, pero los que estamos en Cristo podemos entrar en el conocimiento de los tesoros escondidos en Él. Lo que Pablo les está diciendo es, mientras vosotros, colosenses, se dirige a los colosenses, mientras vosotros, colosenses, no os esforcéis por alcanzar el pleno conocimiento de los misterios, quedarán escondidos. Y a nosotros nos sucede igual. Hermanos, esos tesoros pueden ser descubiertos por cualquiera, pero solo como resultado de una búsqueda sincera, de corazón y diligentemente. Como Cristo mismo afirmó y prometió en Mateo 7, versículos 7 y 8, donde dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Nadie debería de buscar esos tesoros de la sabiduría y del conocimiento más que en Cristo. Todos están en Él, pero quien quiera poseer tal tesoro debe hacer un esfuerzo serio por conocer a Cristo, por pensar y meditar en las verdades reveladas en Él. De hecho, este versículo constituye prácticamente una invitación a acudir a Cristo para descubrir los tesoros de la sabiduría y del conocimiento y enriquecerse con ellos. Los colosenses no necesitaban ni debían de buscar en otra fuente la salvación. Ni la salvación ni la santidad, sino únicamente en Cristo. Ni hombre, ni ángel, ni ninguna otra criatura tiene algo que ofrecer que no pueda ser hallado en Cristo en un grado infinitamente superior. En Él, y solo en Él, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, como un tesoro escondido. Jesús mismo refirió la parábola del tesoro escondido. ¿Os acordáis? Mateo 13, versículo 44, una pequeña parábola, la parábola del tesoro escondido. Dice, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre encontró, escondió y, por el gozo de él, va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Claro, había encontrado un tesoro en aquel campo. Y lo apreció. Se dio cuenta de que era un tesoro. Y entonces vendió todo lo demás que tenía para comprar aquel tesoro, para comprar aquel campo y adquirir ese tesoro. El tesoro está escondido, sí. Pero para ser desenterrado, es un tesoro escondido para ser desenterrado, no para permanecer escondido. Lo que Pablo dice es, en Cristo están escondidos todos los tesoros. Por lo tanto, venid y descubridlos y enriqueceos con ellos. Pero otra vez, fijaos. Por un lado, aquel hombre apreció el tesoro, se dio cuenta de que era un tesoro de mucho valor y se alegró, se gozó en él. Y por otro lado, en base a que apreció el tesoro y se gozó en él, estuvo dispuesto a vender
todo lo que tenía y comprara aquel campo. La pregunta es, ¿aprecias tú verdaderamente el tesoro y te gozas en él? Si es así, la evidencia es que venderás todo lo que tienes en este mundo e invertirás todo en el reino de Dios. Un tesoro que te generará jugosos dividendos por toda la eternidad. Bien, hemos visto los tesoros que hay en Cristo, hemos visto en qué sentido están escondidos, pero nos queda ahí un adjetivo indefinido, todos, que se refiere a los tesoros, todos los tesoros. Dice, en quien están escondidos todos, no unos, sino todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Todos los tesoros están únicamente en Cristo. El adjetivo indefinido todos, significa o indica que la totalidad de los tesoros están en Cristo. Por lo tanto, aparte de Cristo, no necesitamos buscar ninguna sabiduría o conocimiento que tenga que ver con nuestra salvación o con nuestra santificación, porque todo cuanto concierne a la vida y a la piedad nos ha sido concedido ya en Cristo. Segunda de Pedro 1:3, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido concedidas por su divino poder. ¿Cómo? Mediante el conocimiento pleno, epignosis, del que nos llamó, es decir, de Cristo. Esto, por supuesto, no quiere decir que no existan verdades fuera de las páginas de las Escrituras. La Biblia no pretende ser un compendio enciclopédico de todo el saber posible. Quiere decir, más bien, que no hay ninguna verdad perteneciente a cualquier disciplina académica que no esté bajo el señorío de Cristo. Y que en última instancia todo procede de Él. Por ejemplo, siendo Cristo el creador del universo, ningún aspecto de las ciencias naturales se escapa de su dominio. La investigación científica no es más que la observación y la exploración del universo que Cristo creó. Siendo Cristo el Señor soberano de la historia, ningún estudio histórico puede hacerse obviándolo a Él, sin contar con Él. Su encarnación hace 2000 años, de hecho, es el punto central de la historia, que echa luz hacia atrás y hacia adelante. Siendo Cristo el juez universal, el que va a juzgar a todo el mundo, no hay jurisprudencia de nuestros tribunales que sea legítima, que no tenga su origen en Él. Acordaos que en muchos sitios todavía se jura en el tribunal poniendo la mano sobre la Biblia. Siendo Cristo el verbo, la palabra viva, el que nos creó con capacidad de hablar y de pensar, de tener pensamientos abstractos. No hay comunicación ni expresión literaria posible sin Él, porque Él nos creó con esa capacidad. Y sobre todo, siendo Él el Dios encarnado, no hay verdad espiritual o teológica aparte de Él. Todas las riquezas que los hombres necesitan, todas las creencias referentes a Dios que deben aceptar y todas las normas de conducta por las que se deben guiar están guardadas en Cristo. Todas. Todas las fuentes del verdadero saber tienen su origen en Él. De la misma manera que el diablo es el padre de las mentiras, Cristo es el origen de toda verdad.
Él es la verdad encarnada. Acordaos de ese famoso versículo, Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nada que sea cierto estará jamás en conflicto con Cristo, con sus palabras o con sus obras o con sus normas. Todo esto significa que Cristo es suficiente, que no hay otros misterios salvadores o santificadores además de Él y fuera de Él. No hay más. Y sin Cristo está toda la sabiduría y todo el conocimiento. Se deduce que toda adición al Evangelio de Cristo es falsa. Fuera de Cristo no hay salvación. Nadie viene al Padre sino a través de Él. Leímos Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, pero no termina el versículo, continúa, nadie viene al Padre sino por mí. Ni ángel, ni santo, ni virgen. Él es el único mediador válido entre Dios y los hombres. Primera de Timoteo 2, 5 y 6. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Su muerte en la cruz es el único sacrificio que quita los pecados y reconcilia al pecador con Dios, su Hacedor. Creemos esto de verdad, hermanos. Vivimos, como los colosenses, en una sociedad sincretista y tolerante, en la cual se da por sentado que todos los credos y todas las opiniones son igualmente válidos, y en la cual no es aceptable el exclusivismo cristiano. Es decir, que únicamente la religión cristiana es la verdadera. No es aceptable. En esta sociedad en la que vivimos todo se vuelve relativo. No hay verdades sólidas como en el pasado. Todo se ha vuelto acuoso y líquido, cambiante. Afirmaciones como las que acabamos de hacer se consideran como brotes de fanatismo, fruto de una mente estrecha y anticuada y antipática y hasta ofensiva y agresiva. Pero esta es la verdad. Y la verdad de Cristo no puede ser negociada, ni recortada, ni ampliada. Si varios caminos conducen realmente a Dios y si el de Cristo es uno más, entonces no es cierto que en Cristo estén escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En cambio, si estos efectivamente están escondidos en Él de verdad, entonces los demás dioses y los demás caminos religiosos son todos falsos, ya sean del siglo I o del siglo XXI. A fin de conocer el misterio de Dios, Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Amén.